Me llamo Miguel y soy un monje budista contemporáneo. Mi travesía comenzó hace muchos años, en un pequeño pueblo en las montañas de México. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida y me enseñó valiosas lecciones sobre la compasión, la sabiduría y los límites de la bondad. Todo empezó en una mañana de primavera cuando tenía apenas 20 años. El sol naciente pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja, y el aire estaba impregnado con el perfume de los jacarandás en flor. Acababa de convertirme en un novicio en el templo local y estaba ansioso por poner en práctica las enseñanzas que había estudiado. En aquella época, creía que la compasión ilimitada era el camino hacia la iluminación. Mi corazón estaba lleno de buenas intenciones y estaba determinado a ayudar a todos los seres vivos que se cruzaran en mi camino. Poco sabía que esta creencia sería puesta a prueba de maneras que jamás podría haber imaginado. En mi primer día como novicio, decidí hacer una caminata meditativa por los campos de maíz que rodeaban nuestro pueblo. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño proveniente de un arbusto cercano. Al acercarme, vi una serpiente atrapada en una trampa de metal. Su cuerpo esbelto se retorcía en agonía, y sus ojos negros me miraban fijamente con una mezcla de miedo y desafío. Sin dudarlo, me acerqué para liberarla. Todos los seres merecen compasión, pensé para mí mismo, recordando las enseñanzas de Buda. Con cuidado abrí la trampa, permitiendo que la serpiente escapara. Por un momento se quedó inmóvil, como si estuviera evaluando la situación. Luego, en un movimiento rápido como un relámpago, se lanzó hacia mí y me mordió la mano. El dolor fue inmediato e intenso. Observé, atónito, mientras la serpiente se deslizaba lejos, desapareciendo en la vegetación densa. Mi mano comenzó a hincharse y una sensación de ardor se extendió por mi brazo. En ese momento, una voz suave y compasiva sonó detrás de mí. «Ah, joven Miguel», dijo el venerable maestro Alejandro, que me había seguido silenciosamente. «Veo que has aprendido una valiosa lección hoy». Confundido y un poco avergonzado, le pregunté al maestro, «Pero maestro, ¿no debemos ayudar a todos los seres? ¿No es eso lo que Buda nos enseña?» El maestro Alejandro sonrió gentilmente y dijo, «Miguel, la compasión es en efecto un noble ideal, pero debe equilibrarse con sabiduría. No todos los seres están listos para recibir nuestra ayuda, y algunos incluso pueden dañarnos en respuesta. La serpiente actuó de acuerdo con su naturaleza. Es nuestra responsabilidad discernir cuándo y cómo ofrecer nuestra ayuda». Estas palabras quedaron grabadas en mi mente y corazón. En los años que siguieron, aprendí a equilibrar mi compasión con discernimiento, una lección que resultó invaluable en mi viaje espiritual y en mis interacciones con el mundo. Hoy, como un monje más experimentado, entiendo que hay situaciones en las que debemos ser cautelosos al ofrecer ayuda. Existen tipos de personas que, como aquella serpiente, pueden no estar listas o dispuestas a recibir nuestra compasión de manera constructiva. A lo largo de los años identifiqué 8 tipos de personas a quienes, por nuestro propio bienestar, debemos tener cuidado al ayudar. Antes de entrar en esos detalles, me gustaría compartir algunas experiencias más que moldearon mi comprensión. Recuerdo una vez, algunos años después del incidente con la serpiente, cuando conocí a un joven llamado Carlos en nuestro pueblo. Carlos tenía una reputación de ser un alborotador, siempre involucrado en problemas y conflictos con los otros habitantes. Un día Carlos vino a mí, con lágrimas en los ojos, implorando ayuda. Dijo que quería cambiar de vida, que estaba arrepentido de sus acciones pasadas y que necesitaba orientación espiritual. Movido por la compasión y recordando mi propio viaje de transformación, decidí ayudarlo. Pasé semanas aconsejando a Carlos, enseñándole meditación y los principios básicos del budismo. Al principio, parecía receptivo e incluso entusiasmado. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar patrones preocupantes en su comportamiento. Carlos frecuentemente manipulaba mis palabras, usando las enseñanzas que compartía para justificar sus acciones egoístas. Exigía cada vez más de mi tiempo y energía, a menudo apareciendo en el templo,
en horarios inapropiados e interrumpiendo mis meditaciones. El punto culminante llegó cuando descubrí que Carlos estaba usando mi nombre y posición para obtener favores de otros habitantes del pueblo. Les decía a todos que era mi discípulo especial y que yo le había dado autoridad para hablar en mi nombre. Confronté a Carlos sobre sus acciones, esperando que demostrara arrepentimiento y deseo de cambiar verdaderamente. En lugar de eso, reaccionó con ira, acusándome de no ser un verdadero maestro budista por no perdonarlo incondicionalmente. Esta experiencia me enseñó otra valiosa lección. Algunas personas buscan ayuda no para crecer o transformarse, sino para explotar la bondad de los demás. Son como vampiros emocionales, succionando la energía y la buena voluntad de quienes los rodean sin realmente cambiar nunca. Fue en ese momento que comencé a desarrollar una comprensión más profunda de los diferentes tipos de personas que podemos encontrar en nuestro viaje de compasión. Me di cuenta de que, al igual que la serpiente que me mordió años atrás, había individuos cuya naturaleza o circunstancias los hacían resistentes o incluso hostiles a la ayuda genuina. Con el tiempo, identifiqué 8 tipos específicos de personas a quienes debemos tener cuidado al ofrecer ayuda. El primer tipo, como mencioné anteriormente, son los envidiosos. Estas personas, como Carlos, a menudo se resienten del éxito o la bondad de los demás, incluso cuando están recibiendo ayuda. Los envidiosos pueden parecer agradecidos al principio, pero siempre hay un resentimiento subyacente en sus acciones. Pueden intentar disminuir tus logros o sabotear tus esfuerzos, incluso cuando estás tratando de ayudarlos. La envidia es como un veneno que corrompe incluso los actos más puros de bondad. Recuerdo a una joven llamada Sofía que vino al templo buscando orientación espiritual. Inicialmente, parecía entusiasmada y agradecida por mis enseñanzas. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté que constantemente comparaba su progreso espiritual con el de otros estudiantes. Sofía comenzó a hacer comentarios despectivos sobre los demás, alegando que no merecían la atención que recibían. Exigía más y más de mi tiempo, insistiendo en que era más dedicada y merecía un trato especial. Cuando yo señalaba gentilmente áreas donde podía mejorar, Sofía reaccionaba con resentimiento, acusándome de favorecer a otros estudiantes. Esta experiencia me enseñó que, al tratar con personas envidiosas, es importante mantener límites claros y no alimentar su sentido de competencia. La compasión, en este caso, puede significar ayudarlos a reconocer y superar su envidia, pero sin permitir que perjudique a ti o a los demás a tu alrededor. El segundo tipo de persona que identifiqué son los manipuladores. Estos individuos son maestros en usar la bondad de los demás para sus propios fines egoístas. Pueden ser encantadores y convincentes, pero sus intenciones rara vez son puras. Tuve una experiencia memorable con un manipulador llamado Javier. Era un hombre de negocios que vino al templo alegando estar en busca de paz espiritual. Javier hablaba elocuentemente sobre su deseo de convertirse en una mejor persona y contribuir a la comunidad. Sin embargo, pronto quedó claro que Javier estaba más interesado en usar su asociación con el templo para mejorar su imagen pública y hacer conexiones con personas influyentes. Constantemente me pedía que lo presentara a otros miembros prominentes de la comunidad e intentaba usar mi nombre para promover sus negocios. Cuando confronté a Javier sobre sus verdaderas intenciones, hábilmente desvió la conversación, apelando a mi compasión y alegando que sus acciones eran solo una forma de retribuir a la comunidad. Fue un desafío lidiar con alguien tan hábil en la manipulación emocional. Esta experiencia me enseñó la importancia de estar atento a las verdaderas intenciones de las personas. La compasión no significa ser ingenuo o permitir que otros abusen de nuestra bondad. Es crucial desarrollar una mirada aguda para discernir las motivaciones detrás de las acciones de las personas. El tercer tipo de persona que requiere precaución son aquellos que drenan nuestra energía. Estas personas, a menudo inconscientemente, absorben toda la positividad y vitalidad a su alrededor, dejando a los demás exhaustos y desgastados. Conocí a una mujer llamada Isabela,
que asistía regularmente a nuestras sesiones de meditación. Isabela siempre llegaba con una lista interminable de problemas y preocupaciones. Hablaba incesantemente sobre sus dificultades, buscando consuelo y consejos, pero rara vez ponía en práctica cualquier sugerencia ofrecida. Después de cada interacción con Isabela, me sentía completamente agotado. Me di cuenta de que, aunque buscaba ayuda, había un patrón de victimización y negatividad que parecía alimentarla. Isabela no estaba realmente interesada en cambiar o crecer. En su lugar, encontraba una especie de consuelo en permanecer en su estado de sufrimiento. Tratar con Isabela me enseñó la importancia de establecer límites saludables, incluso cuando estamos tratando de ayudar a los demás. Aprendí que es posible ofrecer compasión y apoyo sin permitir que alguien drene completamente nuestra energía. A veces, la forma más compasiva de ayudar es animar a la persona a asumir la responsabilidad de su propia sanación y crecimiento. El cuarto tipo de persona que identifiqué son los que se resisten al cambio. Estas personas pueden buscar ayuda u orientación, pero en el fondo tienen miedo o son reacias a hacer los cambios necesarios en sus vidas. Recuerdo a un hombre llamado Ricardo, que vino al templo buscando orientación para lidiar con su adicción al juego. Ricardo hablaba elocuentemente sobre su deseo de cambiar y parecía sincero en sus esfuerzos iniciales. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que estaba más cómodo hablando sobre el cambio que realmente implementándolo en su vida. Cada vez que Ricardo enfrentaba un desafío o tentación, volvía a los viejos hábitos. Siempre tenía una excusa lista y buscaba constante reafirmación, pero nunca daba el siguiente paso crucial para realmente transformar su vida. Esta experiencia me enseñó que por mucho que deseemos ayudar, no podemos forzar el cambio en alguien que no está verdaderamente listo para ello. La verdadera compasión, en este caso, puede significar permitir que la persona enfrente las consecuencias de sus elecciones, mientras permanecemos disponibles para apoyarla cuando esté realmente lista para cambiar. El quinto tipo de persona son los que buscan salvación externa. Estas personas creen que su felicidad y bienestar dependen enteramente de factores externos, ya sea otra persona, una circunstancia o incluso un líder espiritual. Conocí a una joven llamada Lucía, que estaba convencida de que encontrar al maestro espiritual perfecto resolvería todos sus problemas. Iba de templo en templo, de gurú en gurú, siempre en busca de alguien que pudiera salvarla mágicamente de sus problemas. Cuando Lucía llegó a nuestro templo, inicialmente me puso en un pedestal, creyendo que yo tenía todas las respuestas para su vida. Sin embargo, cuando intenté animarla a mirar dentro de sí misma y asumir la responsabilidad de su propio crecimiento, se desilusionó y rápidamente partió en busca del próximo Salvador. Esta experiencia me enseñó la importancia de empoderar a las personas para que encuentren sus propias respuestas, en lugar de volverse dependientes de figuras de autoridad. La verdadera compasión a menudo significa guiar a las personas de vuelta a sí mismas, ayudándolas a descubrir su propia sabiduría interna. El sexto tipo de persona son los que buscan atajos. Estas personas quieren resultados rápidos y fáciles, sin estar dispuestas a hacer el trabajo necesario para el verdadero crecimiento y transformación. Recuerdo a un joven empresario llamado Diego, que vino al templo buscando técnicas de meditación para reducir el estrés y aumentar su productividad. Diego estaba convencido de que había algún tipo de truco o atajo que podría darle los beneficios de la práctica espiritual sin el compromiso a largo plazo. Constantemente preguntaba sobre técnicas avanzadas, ignorando la importancia de los fundamentos. Cuando yo sugería que comenzara con prácticas simples de atención plena y las integrara en su rutina diaria, Diego se impacientaba y frustraba. Esta experiencia me mostró que algunas personas ven la espiritualidad y el crecimiento personal como un elemento más en su lista de tareas, algo que conquistar rápidamente antes de pasar a la siguiente cosa. Aprendí que es importante ser paciente y firme al explicar que el verdadero crecimiento espiritual requiere tiempo, dedicación y práctica constante. El séptimo tipo de persona
son los que buscan validación constante. Estas personas están tan inseguras y necesitadas de aprobación que drenan la energía de quienes las rodean con su constante necesidad de reafirmación. Conocí a una mujer llamada Ana, que participaba regularmente en nuestras sesiones de meditación en grupo. Ana estaba constantemente buscando retroalimentación sobre su práctica, preguntando si lo estaba haciendo bien y comparándose con los demás. Necesitaba elogios constantes y se notaba visiblemente afectada si no recibía atención especial. Con el tiempo, me di cuenta de que la búsqueda incesante de Ana por validación externa estaba impidiendo su verdadero crecimiento espiritual. Estaba tan enfocada en obtener aprobación que no podía conectarse genuinamente con su propia experiencia interna. Esta situación me enseñó la importancia de fomentar la autoconfianza y la autoaceptación. Aprendí a guiar a personas como Ana para que encontraran validación dentro de sí mismas, en lugar de depender constantemente de la aprobación de los demás. Es un equilibrio delicado entre ofrecer apoyo y fomentar la independencia. El octavo y último tipo de persona que identifiqué son aquellos que se niegan a asumir responsabilidad. Estas personas constantemente culpan a otros o a las circunstancias por sus problemas, resistiéndose a cualquier sugerencia de que puedan tener un papel en crear o resolver sus propias dificultades. Recuerdo a un hombre llamado Emilio, que venía regularmente al templo para quejarse de su vida. Emilio tenía una lista interminable de personas y situaciones a las que culpaba por su infortunio: su jefe, su familia, la economía, incluso el clima. No importaba qué consejo o perspectiva le ofreciera, Emilio siempre encontraba una manera de desviar la responsabilidad. Esta experiencia me enseñó que, por mucho que deseemos ayudar, no podemos forzar a alguien a asumir la responsabilidad de su propia vida. La verdadera compasión, en este caso, puede significar permitir que la persona enfrente las consecuencias de sus elecciones, con la esperanza de que esto eventualmente los lleve a un cambio de perspectiva. Reflexionando sobre estas experiencias y los 8 tipos de personas que identifiqué, me di cuenta de que hay una lección común en todas ellas: la importancia del discernimiento en la práctica de la compasión. La compasión sin sabiduría puede llevarnos a situaciones donde nos perjudicamos a nosotros mismos o inadvertidamente impedimos el crecimiento de los demás. De la misma manera, la sabiduría sin compasión puede volvernos fríos y distantes, incapaces de conectarnos verdaderamente con el sufrimiento ajeno. El camino del medio, como enseñó Buda, nos llama a equilibrar estos dos aspectos. Debemos cultivar un corazón abierto y compasivo, pero también desarrollar la sabiduría para discernir cuándo y cómo ofrecer nuestra ayuda de manera más efectiva. Esto no significa que debamos volvernos cínicos o dejar de ayudar a los demás. Por el contrario, significa que debemos aprender a ayudar de manera más sabia y sostenible. A veces, la forma más compasiva de ayudar a alguien es permitir que enfrenten sus propias dificultades, ofreciendo apoyo, pero sin interferir en su proceso de crecimiento. A medida que continué mi viaje como monje, comencé a compartir estas lecciones con otros. Me di cuenta de que muchas personas luchaban con los mismos desafíos que yo había enfrentado. El deseo de ayudar, combinado con la dificultad de saber cuándo y cómo hacerlo de manera sabia. Comencé a ofrecer talleres y retiros enfocados en el tema de la compasión sabia. En estos eventos, compartía mis experiencias e ideas, pero también alentaba a los participantes a reflexionar sobre sus propias historias y desafíos. Un día, durante uno de estos retiros, una participante llamada Gabriela compartió una historia que conmovió profundamente a todos. Gabriela era una trabajadora social que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Sin embargo, estaba al borde del agotamiento, sintiéndose abrumada y desilusionada. Gabriela contó sobre un cliente en particular, un hombre llamado Héctor, que parecía encajar en varios de los tipos que yo había descrito. Héctor era manipulador, drenaba la energía de Gabriela y constantemente se negaba a asumir la responsabilidad de sus acciones. A pesar de los mejores esfuerzos de Gabriela, Héctor parecía determinado a permanecer atrapado
en un ciclo de comportamientos autodestructivos. La historia de Gabriela resonó con muchos en el grupo. Varios participantes compartieron experiencias similares de intentar ayudar a personas que parecían resistentes al cambio o que abusaban de su bondad. Utilicé esta oportunidad para guiar al grupo en una reflexión profunda. Pedí a todos que cerraran los ojos y visualizaran a una persona en sus vidas que encajara en uno de los 8 tipos que habíamos discutido. Luego, los guié a través de una meditación de compasión, enfocándose primero en cultivar compasión por sí mismos, reconociendo sus propios desafíos y limitaciones. Después, les pedí que expandieran esa compasión para incluir a la persona que habían visualizado, reconociendo que el comportamiento difícil de esa persona probablemente proviene de su propio sufrimiento y confusión. Finalmente, guié al grupo para contemplar cómo podrían ofrecer ayuda de una manera que fuera compasiva, pero también sabia y con límites saludables. Después de la meditación, hubo un momento de profundo silencio en la sala. Cuando las personas comenzaron a compartir sus experiencias, muchos expresaron una sensación de alivio y claridad. Gabriela, con lágrimas en los ojos, dijo que por primera vez en años se sentía capaz de establecer límites saludables sin sentirse culpable. Este momento me recordó una antigua parábola budista sobre 2 barcas. Un monje estaba meditando a la orilla de un río cuando vio 2 barcas acercándose una a la otra en ruta de colisión. Gritó para alertarlas, pero se dio cuenta de que ambas barcas estaban vacías, simplemente llevadas por la corriente. El monje sonrió, comprendiendo que muchos de los conflictos y dificultades que enfrentamos en la vida son como esas barcas vacías. No hay una intención real detrás de ellos, solo el flujo de las circunstancias y condicionamientos. Esta parábola nos recuerda que a menudo las personas que nos desafían o nos causan dificultades no están actuando con mala intención deliberada. Como las barcas vacías, están siendo llevadas por sus propias corrientes de condicionamiento, miedo y confusión. Compartí esta parábola con el grupo, enfatizando que desarrollar compasión sabia no significa juzgar o condenar a aquellos que nos desafían. En cambio, se trata de reconocer la realidad de la situación y responder de una manera que sea beneficiosa para todos los involucrados. En los días que siguieron, continuamos explorando formas prácticas de aplicar estos principios en nuestras vidas diarias. Practicamos técnicas de comunicación compasiva, aprendimos a establecer límites saludables y exploramos formas de cuidar nuestra propia salud emocional y espiritual mientras nos esforzamos por ayudar a los demás. Un ejercicio particularmente poderoso que introduje fue lo que llamé la práctica del espejo compasivo. Pedí a los participantes que se colocaran frente a un espejo y practicaran ofrecer palabras de compasión y comprensión hacia sí mismos, especialmente en relación con situaciones en las que se sintieron manipulados o agotados por tratar de ayudar a otros. Este ejercicio fue profundamente emocional para muchos. Varios participantes informaron que, por primera vez, fueron capaces de ver claramente cómo habían descuidado su propio bienestar en la búsqueda de ayudar a los demás. Otros expresaron una nueva apreciación por su propia fuerza y resiliencia. A medida que el retiro llegaba a su fin, sentí un cambio tangible en la energía del grupo. Había una sensación de empoderamiento y claridad que no estaba presente al principio. Las personas parecían más ligeras, más confiadas en su capacidad para navegar los desafíos de ofrecer ayuda de manera sabia y compasiva. En el último día, invité a cada participante a compartir una intención o compromiso que llevarían consigo al regresar a sus vidas cotidianas. Las respuestas fueron inspiradoras y variadas. Gabriela se comprometió a establecer límites más claros en su trabajo como trabajadora social, reconociendo que esto no solo la protegería del agotamiento, sino que también beneficiaría a sus clientes a largo plazo. Un hombre llamado Roberto, que había luchado con la culpa por establecer límites con un hermano manipulador, expresó su intención de practicar el autocuidado sin sentirse egoísta. Una joven llamada Valeria compartió su compromiso de ser más discerniente al ofrecer ayuda.
reconociendo que no todas las personas están listas o dispuestas a cambiar. Mientras escuchaba estas intenciones, sentí una profunda gratitud por el viaje que habíamos compartido. Me di cuenta de que, al explorar los desafíos de ayudar a los demás, todos habíamos crecido en compasión, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. Concluí el retiro con una reflexión final sobre la naturaleza de la verdadera compasión. Recordé al grupo que la compasión sabia no se trata de ser perfecto o nunca cometer errores. Se trata de estar dispuesto a aprender, crecer y adaptarse continuamente. Se trata de mantener nuestros corazones abiertos, incluso cuando enfrentamos desafíos, y confiar en nuestra capacidad innata de discernir el camino más beneficioso. En los meses y años que siguieron, continué recibiendo noticias de muchos de los participantes de aquel retiro. Sus historias de transformación y crecimiento me recordaron constantemente el poder de la compasión sabia. Gabriela me escribió para decirme que había implementado cambios significativos en su enfoque del trabajo social. Se sentía más equilibrada y efectiva, y sus clientes estaban respondiendo positivamente a su nuevo enfoque más estructurado. Roberto compartió que su relación con su hermano había mejorado gradualmente, al establecer límites claros, pero manteniendo una actitud abierta y compasiva, fue capaz de crear un nuevo tipo de conexión que era más saludable para ambos. Valeria me sorprendió con la noticia de que había iniciado su propio grupo de apoyo en su comunidad, enfocado en ayudar a las personas a practicar la compasión sabia en sus vidas diarias. Estas historias sirvieron como un poderoso recordatorio de que la verdadera transformación a menudo comienza con pequeños cambios. Cada acto de compasión sabia, cada límite establecido con amor, cada momento de autocuidado consciente, contribuye a crear un mundo más compasivo y equilibrado. A medida que continué mi propio viaje como monje y maestro, mantuve estas lecciones cerca de mi corazón. Aprendí a ser más amable conmigo mismo cuando cometía errores, reconociendo que el camino de la compasión sabia es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. También aprendí a apreciar la belleza y la complejidad de las interacciones humanas. Incluso en las situaciones más desafiantes, con personas que parecen encajar en los 8 tipos que identifiqué, siempre existe la posibilidad de crecimiento y transformación. Me di cuenta de que, al final, la lección más importante que aprendí fue sobre la interconexión de todos los seres. Al practicar la compasión sabia, no solo estamos ayudando a los demás o protegiéndonos a nosotros mismos, estamos contribuyendo a la sanación y el equilibrio de toda la red de la vida. Y así, queridos amigos, concluyo esta historia con una invitación para que reflexionen sobre sus propias experiencias con la compasión y la ayuda. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan? ¿Cómo pueden cultivar más sabiduría en su compasión? ¿Y cómo pueden extender esa compasión sabia no solo a los demás, sino también a ustedes mismos? Recuerden, cada pequeño acto de compasión sabia es como una piedra lanzada en un lago. Sus ondas se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Que todos podamos seguir lanzando estas piedras, creando ondas de compasión y sabiduría que se extiendan por el mundo.